Antes de avanzar, siempre es bueno revisar el camino recorrido. En la etapa anterior, nos hemos acercado a la filosofía a través de su origen y conformación, y de manera particular en su relación con otros tipos de pensamiento. El pensamiento mítico, mitológico y religioso, que simplificando hemos puesto antes de la filosofía, nuestro pensamiento objeto de estudio, que es la filosofía, como segundo paso y central, y luego los pensamientos teológico, científico, y queremos acercarnos al tecnológico. Como característica fundamental de la filosofía está que su objeto de estudio es toda la realidad, no se le escapa nada. Sin embargo, al interior de la filosofía hay ramas, o diríamos especializaciones, que se dirigen a cierto sector de esa realidad sin dejar de hacer referencia a la totalidad. Lo anticipo, esa será una diferencia con la ciencia. Así, en el inicio de la filosofía y frente a los relatos míticos de orígenes del orden del mundo, del cosmos, aparece la razón lógica frente a esa otra razón simbólica para dar una explicación también sobre esa misma realidad, el orden del mundo. Por eso, desde la filosofía hablaremos de cosmología, para diferenciarla de cosmogonía, que hace parte del mito. En el desarrollo de esta cosmología pasaremos por respuestas que pasan por los sentidos del hombre a respuestas que pasan únicamente por la razón del ser humano. Y una respuesta fundamental dirá que el fundamento del orden del mundo es el ser. Los estudiosos posteriores de muchos siglos adelante dirán que con esta respuesta se da origen a otra rama o especialización de la filosofía, la ontología. La ontología entonces es el estudio racional, lógico del ser, que en griego se dice ontos. Ese ser fundamento del cosmos. Dentro de esta ontología se buscará ver la diferencia entre ese ser fundamento de todo y esos seres que están o que conforman el cosmos. Estos últimos van variando, van cambiando, tienen movimiento. Y desde la ontología se nos dirá que ese movimiento es porque tienen unas características que ya están realizadas, a las que llama acto, y otras características que están por realizarse, a las que llama potencia o posibilidad. Y cuando llega racionalmente a hablar de un ser en que todas sus cualidades ya están realizadas, es decir, están todas en acto,
y no tiene ninguna cualidad por desarrollar, es decir, no tiene potencia para llegar a ser algo más, se dice que este ser es el ser absoluto. Dentro de la misma cultura griega y más adelante dentro de la cultura cristiana, greco-latina, judeo-cristiana, se afirmará entonces que ese ser absoluto, ser en acto puro, es el Dios del cristianismo. De tal manera que con esta afirmación del ser en acto puro, la filosofía abre una nueva rama o especialización. Es la teodicea. Notemos que no es teología, es teodicea. Teo, Dios, dique, dice, justificación racional. Es decir, cómo desde la razón justificar la existencia de ese ser absoluto. Finalmente, el ser que estudia el cosmos, que conoce o piensa el ser, que conoce las características de Dios, es el hombre. Entonces la filosofía, luego de mirar afuera, mira adentro. Y el objeto de estudio de esa filosofía es el hombre. Y se dará origen entonces a la cuarta rama o especialización de la filosofía, la antropología. Si volvemos a comparar con el inicio, con el mito, ya habíamos mencionado que en el mito también se explica con su razón simbólica el cosmos, y a eso lo llamamos cosmogonía. Mientras que la respuesta de la filosofía, basada en el método de la lógica, se llamará cosmología. Respecto de la ontología, el mito no alcanzó a intuirlo, no alcanzó a descubrirlo, no alcanzó a narrarlo. Entonces no tenemos una palabra para contraponer. Luego tenemos en Teodicea que frente a las explicaciones simbólicas del mito, allí el origen de los dioses, de las divinidades, se llamará teogonía, y en filosofía teodicea. Finalmente, lo referido al ser humano, en el mito, la explicación sobre el origen del hombre se llama antropogonía, y la explicación con el método de la lógica propio de la filosofía sobre el hombre se llamará antropología. Este es el marco general de lo que entraremos a pensar y a comunicar en esta segunda etapa de formación en el pensamiento filosófico. Aquí vemos también dos marcos auxiliares: la historia, porque la filosofía y la misma historia y el pensamiento pues han tenido
manifestaciones claras y diferentes en diferentes épocas de la historia del ser humano. Entonces tenemos las 4 historias, las 4 etapas de la historia: antigüedad, medioevo o edad media, modernidad, contemporaneidad, que también nos sirvieron de marco en la primera etapa. Al entrar nosotros en la parte de los métodos en esa primera etapa, empezamos a acercarnos a los autores, a ir conociendo su pensamiento, su vida, que de alguna manera explica y fundamenta su pensamiento, y la bibliografía, los libros a través de los cuales nos ha llegado el conocimiento que ellos desarrollaron. Entramos entonces a la cosmología. Allí daremos 3 pasos básicos. Siempre iniciaremos con una ubicación de la rama o especialización en el campo todo de la filosofía, con un ejercicio semejante al que acabo de hacer con las 4 ramas, relacionándolas en este caso con mitología y con el ser. Luego tendremos la clasificación en cosmología. Es muy importante esta clasificación. Ya de hecho la mencioné. Aquellos que dan respuestas que se refieren a lo que captan los sentidos y aquellos que dan respuestas a lo que capta la razón. Esos 2 tipos de respuestas marcarán toda la historia de la filosofía y, de hecho, definirán qué es la filosofía. Finalmente, haremos una aproximación a su desarrollo histórico a través de las 4 edades de la historia. Lo haremos brevemente en esta ocasión. Frente a la ontología, también empezamos con su ubicación en la filosofía, su relación con estas otras 4 ramas, un poco también con el mito. Luego tendremos unos elementos básicos que nos orientarán sobre qué es la ontología y llegaremos a aquellos elementos que nos marcan lo que es y lo que cambia, sustancia y accidente. Y luego pasaremos a esos 2 elementos que descubre el pensamiento, la materia de lo que están hechas las cosas y la forma, es decir, la idea que hace que esa materia con esa forma sea determinado ser u objeto. Forma, no figura. Lo tendremos más adelante. Luego veremos, dentro también del pensamiento de Aristóteles, las causas, las 4 causas, que ya en alguna oportunidad en uno de nuestros encuentros fueron mencionadas. Enseguida veremos potencia y acto, que en la primera parte de hoy me he referido a ellos en términos generales. Y finalmente el acto puro, que como decíamos es el que nos da paso a la teodicea. También aquí mencionaremos su relación con estas otras ramas y con el mito, y en este caso también con la teología, que será posterior en el desarrollo histórico. Nos referiremos al ser absoluto y en contraposición a ese ser absoluto a otros tipos de seres. Finalmente hablaremos de ser y Dios. Aquí trataremos alguna parte de la filosofía antigua sobre Dios. Entraremos a ver algunos autores, adelantándonos, espero,
a nuestra cuarta etapa con la cual finalizamos este año. Enseguida tendremos también el inicio de la antropología, la ubicación, que ya sabemos a qué se refiere, la clasificación que hacen hoy en día los estudiosos cuando miran atrás y ven todas las respuestas que a lo largo de las 4 edades de la historia de la filosofía han dado los filósofos. Y trataremos de acercarnos a las de la Edad Antigua, que estos estudiosos llaman aquellas que hablan de las aspiraciones del ser humano. Y adelanto aquí, si son aspiraciones, el ser humano no está hecho, no es un ser terminado, sino es un ser que está en proyecto. Incluso esa idea que parece muy contemporánea, muy moderna, ya se puede entender desde la remota antigüedad en el pensamiento de nuestros filósofos a los que nos acercaremos. Este es pues el plan general para esta etapa, la cual estaremos recorriendo poco a poco y con alguna seguridad para ir avanzando. El objetivo propio es cosmología y ontología, y queremos ver para que nos quede toda la relación del ser, los datos básicos de teodicea y antropología. Hasta el próximo encuentro.